voy en una lancha a toda velocidad, cruzando el Océano Pacífico para descubrir unas islas desconocidas. Oye, amigos, me descubrieron utilizando mi imaginación. Pensaba en cómo sería ser el conductor de una superlancha a toda velocidad. ¿Cómo sería hacer todas las cosas que imaginamos? ¡Sería genial! ¡Uy, sí, sería genial! Amiguitos, qué bueno que nos encontramos en una nueva teleclase. Hablando de la imaginación, tengo una historia para ustedes. Es la parte de un cuento. ¿Conocen Alicia en el País de las Maravillas? Sí, esta es una parte de ese cuento, que se llama Alicia cayendo por la madriguera. Pongan mucha atención en este cuento. De esta manera podrán descubrir y entender todo lo que ocurre con nuestra amiga Alicia. Veamos qué sucede. Alicia cayendo por la madriguera. Fragmento del libro Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Alicia empezaba a sentirse aburrida de estar sentada con su hermana a la orilla del río sin tener nada que hacer. Había hojeado una o dos veces el libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, pensó Alicia. Así estaba pensando Alicia cuando de pronto pasó corriendo frente a ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció extraño a Alicia oír que el conejo se decía a sí mismo: Dios mío, voy a llegar muy tarde. Cuando pensó en esto tiempo después, se dio cuenta de que debería haberse sorprendido mucho. Sin embargo, en ese momento le pareció lo más normal del mundo. Pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo del chaleco, la miró y echó a correr. Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj para sacarse del bolsillo. Muerta de curiosidad, se puso a correr por el campo detrás del conejo. Y llegó justo a tiempo para ver que se metía dentro de una madriguera. Un momento después, Alicia también se metía dentro de la madriguera sin pensar en cómo se las arreglaría para salir de ahí. Al principio, la madriguera del conejo era recta como un túnel, pero de pronto se hundió bruscamente. Tan bruscamente que Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad muy profundo, o ella caía muy despacio. Porque Alicia, mientras caía, tuvo tiempo de sobra para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero, intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de estantes con libros. Atrapó, a su paso, un frasco de los estantes que tenía una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio, con desilusión, que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo, por miedo a matar a alguien que anduviera por abajo, así que se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía bajando. Bueno, pensó Alicia, después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parece algo sin importancia. ¡Qué valiente me encontrarán todos! Ni siquiera me quejaría, aunque me cayera del tejado. Abajo, abajo, abajo. ¿Nunca terminaría de caer? Abajo, abajo, abajo. Como no había nada que hacer, Alicia empezó a hablar de nuevo, consigo misma. Temo que mi gata Dina me echará mucho de menos esta noche. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Dina, me gustaría tenerte conmigo aquí abajo. En el aire no hay ratones, claro, pero podrías cazar algún murciélago que se parece mucho a los ratones. Pero, ¿comerán murciélagos los gatos? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida
y siguió diciéndose como en sueños: ¿comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces, ¿comen gatos los murciélagos? Porque, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos hiciera. Se estaba durmiendo de verdad y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha seriedad: Dina, dime la verdad, ¿te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, ¡cataplum!, fue a dar sobre un montón de hojas secas. Alicia había terminado de caer. ¡Qué genial historia! Es muy entretenido leer estas historias. Como por ejemplo, cuando estamos cansados de correr, saltar y jugar mucho. Lean un libro o un cuento que les guste mucho. Después de esta historia me quedé pensando, ¿qué habría pasado si Alicia no hubiera seguido al conejo? Bueno, amiguitos, ahora trabajarán con su profesor en las actividades que tienen preparadas para su clase. Recuerden siempre llegar puntual a su colegio, respetar a sus compañeros y profesores. Nos vemos pronto en una próxima teleclase. ¡Adiós!